¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estén viendo esta entrevista desde el canal del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Recuerden que hemos estado haciendo varias entrevistas sobre temas internacionales, no necesariamente europeos, pero siempre con alguna vinculación con Europa. Y hoy día voy a conversar con un gran analista internacional, cientista político, de Argentina, que es Federico Merque, con el cual hemos coincidido en algunas actividades, pero hoy día lo invité a que conversáramos de su país, de Argentina, de la política exterior de Argentina y del momento que también Argentina está viviendo en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de cambios, estos tiempos pandémicos y bueno, y un poco conocer un poco más de Argentina, que la verdad es que aquí de Chile se habla mucho, pero no necesariamente se conoce mucho sobre nuestro país allende la cordillera. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo estás, Paulino? Un gusto, gracias por la invitación, un placer. No, el placer es mío, el poder conversar contigo de distintos temas, los cuales eres muy reconocido como especialista y además en este contexto tan particular que estamos viviendo en el mundo, no solamente por la pandemia, sino por los cambios internacionales, de los cuales a veces ni siquiera nos damos cuenta que somos testigos de cambios que se están produciendo y que solo más adelante en la historia nos irá demostrando que, bueno, que efectivamente estamos viviendo estos, incluso ciertos cambios telúricos en el ámbito del sistema internacional y que yo por lo menos no sé a dónde nos van a llevar. Tal vez tú sí, y eso es lo que quiero conversar un poco contigo. Para partir, quiero saber primero sobre Argentina. ¿En qué momento político histórico se encuentra Argentina? En el contexto regional, pero también en el contexto internacional y obviamente su política exterior actual. Bueno, pregunta compleja si la hay. En la Argentina hay una broma que solemos escuchar y decir, y es que si vos te vas de la Argentina y volvés al mes, cambió todo. Si te vas de la Argentina y volvés a los 10 años, no cambió nada, ¿no? O sea, Argentina siempre está atrapada como en estas dos temporalidades. Una temporalidad muy corta en donde siempre hay novedades, pero en la temporalidad más larga cuesta mucho ver cambios y transformaciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido Argentina está atrapada en este momento quizás hay muchos problemas en la Argentina, como en todos los países. Mi sensación es que en este momento el problema argentino, dejando la pandemia de lado, que esto es un problema del mundo entero, con mayor o menor intensidad, el problema argentino es un problema económico-social. Es un problema en donde la democracia no termina de definir cuál es la mejor relación entre Estado y mercado que podemos tener en la Argentina. En Chile se habla de un contrato social y de que se ha roto ese contrato social y que una manera de recomponer ese contrato social es a través de una nueva constitución, ¿no es cierto? En Argentina yo creo que el contrato social no está roto, creo que la democracia es resiliente, creo que las élites políticas tienen un compromiso muy firme con la democracia en ese sentido. Creo que hay un impulso igualitario que es muy sostenido en la Argentina, en las élites y en la sociedad. Lo que necesitamos es un contrato más bien económico-social, ¿sí? Con otras características, que tenga por delante el horizonte de cómo aumentar la productividad en la Argentina, cómo generar empleo de calidad, cómo articular la política económica interna con la economía externa, con las políticas comerciales de la Argentina y con la inserción internacional. Entonces, me parece que ahí los argentinos estamos atrapados en un problema que no tiene que ver con cómo maximizar cosas, sino con trade-off, con ganadores y perdedores, ¿no? Hay equilibrios en la Argentina políticos, económicos, que son muy difíciles de alterar, muy difíciles, con actores de veto con
con mucho poder relativo. Estoy pensando en los movimientos sociales, en los sindicatos, en los partidos políticos, en líderes, en las provincias. Y es un juego en donde uno pregunta, como hay un meme por ahí, ¿quién quiere el cambio? Todos queremos el cambio. Y uno pregunta, bueno, ¿quién quiere cambiar? Y ahí nadie quiere cambiar, ¿no? Todos queremos que el otro cambie, ¿sí? Entonces, todos demandamos más cosas, pero pocos son los jugadores que están dispuestos a ceder. Y en ese sentido Argentina está atrapada en una suerte de empate entre fuerzas políticas, entre actores estatales, públicos, privados, y nos cuesta mucho salir de esa encerrona, y va más allá de cuál es la ideología que está en el gobierno, va más allá de si están los peronistas o está otro partido político, ¿no? Son acuerdos que van más allá de lo ideológico y tienen que ver con intereses materiales que nos cuesta poner sobre la mesa, ¿no? Porque inmediatamente los intereses los traducimos en problemas de identidad. Los problemas que son de interés económico los traducimos en problemas de identidad política. Ideologizamos, ¿no? Sobreanalizamos o sobreideologizamos problemas que tendrían que tratar de ir por otros carriles, ¿no? Entonces a la Argentina le cuesta mucho generar nuevos equilibrios, generar nuevos acuerdos productivos que impliquen una transformación del modelo económico que tiene la Argentina, porque es inviable. Todos reconocen que es inviable, pero nadie sabe cómo empezar a generar un nuevo consenso, ¿no? Que definitivamente involucre el sector externo, la inserción internacional de la Argentina. Yo veo que en los últimos 2 años, te diría, ha habido un avance fuerte en la élite política en torno a la idea de que Argentina necesita una vinculación más estrecha con el mercado internacional. Uno de los problemas recurrentes de la Argentina es que se queda sin dólares, eh, y para obtener dólares genuinos, divisas genuinas, hay que exportar, hay que tener comercio. Hoy creo que todo el espectro político está de acuerdo con eso, algo que en Chile lo resolvieron hace muchos años, en la Argentina no estaba resuelto, y creo que todavía no está resuelto, pero al menos en el plano de las ideas me parece que hemos avanzado. Ahora, una cosa es decir eso y otra cosa es la práctica, en donde los gobiernos terminan tomando decisiones de corto plazo que terminan sacrificando comercio, terminan sacrificando importaciones, terminan sacrificando en definitiva nuestros vínculos con el mundo. Eso Entonces, te iba a preguntar, Federico, ¿cómo podrías explicar las principales características que tiene el sistema económico, el sistema productivo argentino? Porque aquí en el caso de Chile es de apertura, tú lo decías, hace mucho tiempo esto se decidió como modelo económico de desarrollo, abandonando la sustitución de importaciones y adoptando esta apertura, muy en la línea, en un momento ya se dice, de los Chicago Boys, que fue la escuela que llegaron acá, instauraron no solo un modelo capitalista, sino que un modelo neoliberal, que no es lo mismo y la gente lo confunde, pero que en definitiva, abierto al comercio, abierto a las exportaciones, un fuerte impulso de los privados. ¿Cómo es el caso de Argentina? ¿Cómo ha sido esa evolución? Y además pensando que Argentina está dentro, además del Mercosur, donde también tiene ahí una vinculación con otros países, con un tipo de visión de integración. ¿Cómo juega eso en lo que me está señalando respecto a esta falta de consenso, una práctica no necesariamente eh, eh, virtuosa para el desarrollo de Argentina? sí, Argentina en ese sentido es muy distinto a Chile. Chile es uno de los países más abiertos del mundo. Debe estar entre los 15 países más abiertos del mundo, si no me equivoco, con acuerdos bilaterales de libre comercio con, no sé, más de 15, 20 países. Corregime vos, Paulina. O más, 24 países, que 24 es el países. 80% del Producto Interno Bruto de... Claro. Entonces, en ese sentido, Chile es un estado comerciante, es un estado que depende muchísimo del frente externo. No es el caso argentino. El caso argentino
tiene un sector exportador muy activo, que es el complejo agroindustrial, para ponerlo de alguna manera. Estamos hablando de commodities, de alimentos. También tiene algo de exportación de manufacturas, que más que nada son manufacturas que se dirigen a la región, a nuestros socios regionales, o sea, al Mercosur, más Chile, más Bolivia, Colombia, etc. Pero el grueso de los commodities y de los alimentos van hacia afuera, principalmente Europa, China, Estados Unidos, ¿no? Ahora, Argentina, comparado con Chile, es un país bastante más cerrado, bastante más proteccionista, con un Mercosur que es más proteccionista que Chile, con un Mercosur que cuando se lo pensó como un puente hacia un modelo de inserción más abierta, pero que después retrocedió y se ha vuelto quizás más proteccionista. Uno puede ver cómo en los primeros años del Mercosur crece mucho el comercio en los miembros y crece mucho el comercio entre los miembros. Sin embargo, eso se estancó hace, no tengo los números ahora en mi cabeza, pero hace fácil 15 años, 20 años que esos porcentajes están estancados e incluso declinando. El comercio aporta a nuestro PBI cada vez menos en los últimos años, ¿sí? Algo similar ocurrido en Brasil, no tanto Uruguay y Paraguay, que tienen incentivos a políticas más aperturistas, ¿no? Ahora, todo esto tiene que ver en parte con la política interna y con quiénes son los actores económicos de peso. En la Argentina, los actores económicos de peso, además del campo, es la industria. Argentina tiene sectores industriales, el textil, lo que se llama línea blanca, no sé si en Chile también le dicen línea blanca, sí, heladeras, lavarropas, etc. Sí. El sector químico, petróleo, manufacturas, industria intermedia, metalmecánica, con sindicatos muy fuertes y que son industrias fundamentalmente protegidas. Son protegidas por el Estado bajo la idea de que si se abren al comercio no serían competitivas y que implicaría una pérdida de empleo. El sector más exportador argentino, que es el campo, no es un sector que genere empleo. Es un sector altamente competitivo, altamente tecnificado, con un desarrollo tecnológico de punta en términos globales que tiene la Argentina, pero demanda cada vez menos empleo. Con unas pocas máquinas vos podés hacer grandes cosechas en grandes extensiones. Entonces, donde está la exportación no hay empleo. Donde hay mucho empleo no hay exportación. Entonces, ahí tenemos un cuello de botella al momento de querer negociar acuerdos de comercio, porque inmediatamente los actores políticos dicen todo acuerdo de libre comercio implica pérdida de puestos de trabajo. Entonces, ¿qué político está dispuesto a hacer eso? ¿Qué político va a firmar acuerdos de libre comercio si le dicen que eso implica pérdida de puestos de trabajo? Entonces, es claro que esto es así, yo no estoy negando que esto sea así. Todo acuerdo tiene impactos distributivos, hay ganadores y perdedores. La pregunta es qué hace el Estado para compensar a los perdedores. ¿Qué hace el Estado para transformar la economía argentina, para ir generando sectores económicos más competitivos? ¿Qué hace el Estado para transformar la calidad de empleo que tiene? ¿Cómo migrar de trabajadores en sectores industriales que probablemente en 10 años, 20 años desaparezcan hacia empleos más vinculados con los servicios, ¿no? Con tecnología, con otras cosas que están en nuestro horizonte y que para el cual tenemos capital humano. Es una cuestión de planificación y de estrategia que a la Argentina le cuesta mucho porque estamos muy atrapados siempre en el corto plazo. Estamos siempre atrapados en el corto plazo. Y los líderes toman decisiones pensando fundamentalmente en obtener ganancias, aunque sean pequeñas, en el corto plazo. Entonces, hasta que la macroeconomía, la estabilidad económica, las reglas de juego, la seguridad jurídica, no estén más o menos estabilizadas, es muy difícil y va a ser muy difícil que la Argentina pueda pensar en ese largo plazo. Ahora, cuando uno ve la historia reciente de Argentina, por un lado vemos que mucho tiempo gobernó el peronismo, pero el peronismo tiene diferencias. O sea, aquí uno suele pensar el peronismo es único, es un partido político.
cosa que hemos hablado fuera de grabación, en que el peronismo no es un partido político y justamente hay variantes. Entonces, me gustaría primero analizar ese factor político del peronismo que ha marcado muchísimo la historia de Argentina, y para que la gente que nos esté escuchando sepan qué es el peronismo, así, grosso modo, evidentemente, sin entrar en los detalles, pero por lo menos que nos quedemos con una visión, primero, ¿qué es el peronismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de peronismo en Argentina? Ese es el desafío que tiene todo cientista social cuando conversa con expertos de otros países, ¿no? El desafío de poder explicar el peronismo en 2 palabras. Sí. En buena Es como que a medida mí me preguntes el sistema universitario chileno, cómo se Claro, financia y todo, y que te lo explique claro, en 2 palabras, o sea, no claro, puedo. claro. Yo diría que en buena medida, buena parte de las ciencias sociales en la Argentina tienen que ver con explicar el peronismo. El peronismo es una de las grandes fuerzas que ha tenido y que tiene la Argentina. Y como bien tú decías, el peronismo, eh, digamos, formalmente hay un partido registrado, pero el peronismo es un movimiento. Y es un movimiento que, como todo movimiento, tiene procesos de fluctuación, y en esos procesos de fluctuación tiene facciones de distintas corrientes ideológicas en su interior, ¿no? El peronismo ha pasado por distintas etapas, más hacia a la derecha, más hacia la izquierda, y en ese sentido el peronismo es es una iglesia abierta, para llamarlo de alguna manera. Es una iglesia abierta que tenés católicos, evangelistas, protestantes, ¿no? ¿Pero podrías calificarlo un partido catch-all? ¿Que Sí, toma es de un partido todo? cachol, en buena medida es un partido cachol, pero también el radicalismo, que fue la gran otra fuerza política de la Argentina, hoy está muy debilitada ciertamente, pero ha sido la otra gran fuerza histórica de la Argentina, también ha sido un partido cachol, quizás con bases de apoyo más ancladas en la clase media ascendente, el peronismo más anclado en en las bases populares, pero que también vieron su ascenso social a través de distintas políticas del peronismo. En ese sentido, los 2 grandes partidos tienen esa configuración. Y esto es algo que siempre en la ciencia política era como algo muy particular de la Argentina, y era visto también como un problema en el sentido de que, bueno, es muy difícil entender la Argentina en un recorrido izquierda-derecha, como si Eso te podés iba a entender el preguntar. sistema político Sí, chileno, ¿no? Porque en la Argentina, justamente. incluso dentro del radicalismo, vos tenés facciones, tradiciones más conservadoras y facciones más progresistas. Y lo mismo dentro del partido peronista. Esto que yo te digo, un poco se ha alterado en los últimos años por varios motivos. El primero es porque el radicalismo fue perdiendo ese peso específico que tenía, y se fue conjugando con la otra gran fuerza política que nace en la Argentina, que es la de el PRO, el partido que funda, que crea, que desarrolla Mauricio Macri. Y ahí se fue conformando un polo ideológico de centro derecha, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, el peronismo fue de alguna manera transformándose ideológicamente con el peronismo de los años 90, del famoso consenso de Washington, del neoliberalismo, y fue girando de un peronismo de centro derecha a un peronismo de centro izquierda. Entonces, hoy el sistema político argentino está un poco más alineado en términos de un recorrido izquierda-derecha, ¿sí? En donde vos podés ubicar a la coalición Cambiemos, que es el PRO de Macri más el Partido Radical, más otros partidos más pequeños, en una centro derecha, y el Frente de Todos, que es el frente que hoy está en el gobierno, ubicado más a la centroizquierda, ¿correcto? Hoy está un poquito más claro en un recorrido ideológico. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé, no lo sabemos. Yo creo que hay para rato en este sentido, porque dentro del peronismo no hay una fuerza que esté compitiendo con esta mirada, ¿no? Muchos pensaron cuando Alberto Fernández asumió la presidencia que el albertismo podía crear una nueva tendencia, una nueva corriente política dentro del movimiento peronista,
que sea una corriente no tan en la centroizquierda, un poquito corrido más al centro, porque descansaba en actores sociales y políticos que el kirchnerismo, no digo que fue marginando, pero que, del cual fueron tomando distancia, ¿no? Entonces se pensó que el albertismo podía ser un puente entre los sectores más kirchneristas dentro del peronismo y sectores peronistas más moderados, más de centro, para llamarlo de alguna manera y simplificando, ¿no? Eso yo no lo veo muy claro, en general no hay consenso en que el albertismo esté cuajando de esa manera, ¿no? Me parece que todavía el peronismo sigue muy focalizado, con un punto focal muy fuerte en lo que es el kirchnerismo y las ideas que están dentro del kirchnerismo. Dicho esto, el gobierno tiene otras patas, ¿no? Están los gobernadores, están los intendentes, está Sergio Massa, que es otro líder peronista, que había tomado distancia del kirchnerismo, entonces sigue siendo un movimiento, ¿sí? Pero dentro de ese movimiento, hoy te diría que hay un punto focal muy fuerte que sigue siendo el kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Ahora, en el gobierno, No sé si propiamente agregué más tal. confusión. No, por lo menos para mí no, porque ya me habías contado todo esto, no soy para aquellos que no escuchan. Pero, a ver, uno lee, y lo lee no solo en la prensa argentina, sino también aquí en la prensa chilena, ciertas cuñas, ciertos titulares que en el fondo muestran una caricatura de Alberto Fernández como el títere o la marioneta de Cristina Fernández, y que sería ella quien realmente toma la decisión, que sería ella realmente quien está gobernando, y que él solo lleva a cabo lo que ella determina. ¿Es tan así? ¿Es así o no es así? Esto es muy opinable. Yo tengo la intuición de que no es tan así. Yo creo que él es el presidente, él es el que toma el grueso de las decisiones, ella no está en el día a día del gobierno, no está en las decisiones que se toman en términos de la pandemia o económicas, etcétera. El responsable es él, y él está llamado a hacer algo distinto a ella, porque por eso también fue votado. Él fue votado, esto que te decía, como un puente. Incluso la reconciliación entre ellos dos estuvieron como, no sé, 7, 8 años sin hablarse. Y se reencuentran cuando empiezan la campaña electoral en el 19, ¿sí? Entonces muchos veían en esa reconciliación, en ese nuevo diálogo, una imagen, una síntesis de lo que podía ser un diálogo más amplio dentro del peronismo, ¿no? Para que eso funcione, él tiene que ser algo distinto a ella, no puede ser redundante, ¿sí? Él tiene que aportar otra cosa. Yo creo que la posibilidad de que él aporte otra cosa está muy restringida por lo que te decía, por la crisis económica, por la crisis de la pandemia. Este no es el Alberto en estado puro, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Él asume y a los 3 meses empieza la pandemia. Entonces, él va a ser recordado como el presidente de la pandemia en la Argentina. Eh, eh, entonces, creo que él es el presidente. Ahora, dicho esto, es claro que ella es la vicepresidenta. Y como vicepresidenta tiene su voz y tiene sus bases de apoyo. Y tiene sus bases de apoyo que no siempre coinciden con Alberto Fernández y con las bases de apoyo de Alberto Fernández. Entonces, eso se ve muchas veces en determinados ministros o ministras, en decisiones de gobierno. A veces da la sensación que él quisiera avanzar por un lado y ella por detrás opina en contrario, entonces no está claro finalmente si la decisión que se tomó estuvo más influida por ella o por él. Me parece que ahí hay una suerte de negociación, hay una suerte de negociación. Él avanza y va viendo cuál es la reacción que va tomando Cristina Fernández, ¿no? O Cristina Fernández hace llegar sus opiniones o se expresa o transmite sus puntos de vista y los medios entonces miran a Alberto Fernández y cómo reacciona él. Me parece que esa tensión está y va a seguir estando, va a seguir estando. Creo yo que en un escenario en donde a Argentina le vaya mejor, pueda crecer un poquito este año,
pueda ir resolviendo su pandemia, eso le daría más margen a Alberto Fernández para no ser redundante. En un espacio, en un escenario en donde la Argentina siga complicada, se presenten nubarrones económicos, la negociación con el fondo siga trabada, etcétera, da más espacio para pensar que los dos son una sola cosa, ¿no? Ahora, tú me dices que Alberto Fernández va a ser finalmente el presidente de la pandemia. Así como en Chile la pandemia y en todos los países del mundo está teniendo no solamente efectos sanitarios, efectos en el empleo, está teniendo efectos políticos. Claramente se traduce esta pandemia también en un impacto político. ¿Cuál es el impacto político que está teniendo la gestión de la pandemia en el caso argentino? Porque uno que sigue las noticias, por un lado está el tema de las vacunas, que ha sido todo un tema en Argentina, y además la última polémica, por lo menos que yo he leído acá, ha sido esto de el cerrar los colegios, que es una medida resistida, y quiero saber cuáles son los actores en juego ahí con estas medidas, y cuánto efectivamente Argentina está gestionando bien su, la pandemia, y cuánto es percibido por la población que está gestionando bien la pandemia, porque muchas veces puede ocurrir que haya un desfase entre cómo se gestiona y cómo la población percibe finalmente estas acciones. ¿Qué está pasando en Argentina? Sí, a ver, yo creo que la pandemia hizo más intenso eh, en nuestra conciencia las desigualdades que tiene el país. La pandemia reveló la precariedad laboral de mucha gente. La pandemia reveló la precariedad en los sistemas de salud. Reveló las brechas que hay entre un sistema privado y un sistema público. Reveló la precariedad de la educación, de falta de inversión en materia educativa. Digamos, lo que más o menos ya sabíamos que sucedía, la pandemia echó más luz, ¿no? Dejó más en claro esto y dejó más en claro que cómo sectores de la sociedad que tienen los recursos, que tienen los medios, pudieron trabajar desde su casa más o menos sin muchos sobresaltos y muchos otros sectores sin los recursos, sin los medios, sin la cognición para trabajar desde su casa, no lo pudieron hacer y quedaron un poco a la deriva, ¿no? En ese sentido, me parece que el Estado, el gobierno, hizo lo que había que hacer, que era ayudar a los que más atrás quedaron. A través de transferencia de fondos, la Argentina puso mucha plata en los bolsillos de los más necesitados, y a mí me parece que eso fue una reacción bastante rápida y que ha sido el gran elemento de contención social, la Pero esa transferencia de fondos. transferencia, porque la primera parte de tu respuesta es como si estuvieras hablando de Chile, pero la Es como segunda si parte, hablara de América Latina, ¿no? Yo creo sí, que sí, Argentina no es un caso aislado, América Latina es profundamente desigual y la pandemia reveló esas desigualdades en todos los países de absolutamente. la región, ¿no? La Sí, diferencia en todo caso es con qué recursos cuenta el Estado para hacer frente a eso. ya, Todos a los eso estados iba. están, todos los estados están poniendo mucha plata, pero no Argentina, Chile, Estados Unidos, el Reino Unido. Hoy miraba, el Reino Unido no hacía desde la Segunda Guerra Mundial que no se endeudaba tanto el fisco británico. O sea, todos los estados están poniendo mucha plata para encarar la pandemia y todos los estados van a tener que poner mucha plata cuando esto termine y tengamos que empezar a recuperarnos. Entonces, la diferencia pasa por cuáles son los recursos que tenemos, qué capacidad tenemos de conseguir plata de afuera, etcétera, etcétera. Y ahí Argentina tiene sus profundas restricciones. Mientras estamos negociando la deuda con el fondo, ¿de dónde va a venir la plata? Va a venir, nos vamos a tener que seguir endeudando, esta es la triste realidad. No va a ser deuda macro que condicione, será deuda para programas sociales, de la CAF Banco de Desarrollo, o del BID, o del Banco Mundial,
o de China, o de quien sea, que son créditos blandos, a otras tasas, pero nos vamos a tener que seguir endeudando. Y ahí la Argentina ha aumentado el gasto público, el déficit fiscal, correlaciona con niveles de inflación que el gobierno no está pudiendo manejar. Entonces, ahí vienen las comparaciones, ¿no? O sea, si hay algo que trajo esta pandemia es, como dijo un intelectual europeo, es la dictadura de las comparaciones, ¿no? Mm. De golpe todos, y esto habla de cuán global ha sido este problema de la pandemia, ¿no? Cuánta conciencia ha generado en la sociedad de que vivimos en un solo planeta. Y de repente tenés a gente en Finlandia enterándose del problema de Brasil y la cepa brasileña y de los casos en Chile o en Argentina. Entonces, de nuevo estamos comparando y ahí en esa comparación Argentina tiene serios problemas, ¿no? Que no son de este gobierno, son traídos ya de muchos años atrás, de Cambiemos, del kirchnerismo, etcétera. Me parece que acá echarle la culpa a alguien en particular no tiene sentido. Es una élite política que ha encontrado serios obstáculos para generar un modelo productivo en sintonía con un modelo político. Y a mí me preocupa mucho eso porque no estoy viendo alternativas en el mercado de las ideas de la Argentina. Lo A que eso escucho y quería veo llegar. son ideas viejas, son Sí. ideas viejas. Justamente a eso quería llegar, porque de estos movimientos tan fuertes, es como los terremotos, que en el fondo nos cambian las prioridades, incluso nos obligan a ser creativos. Cuando, bueno, lo digo acá, que viví un terremoto de grado 8.8 en un edificio en el último piso, entonces es un impacto mayor que te hace pensar, bueno, todo lo que tienes que cambiar para estar mejor preparado, para tener otra forma de vida, otras prioridades. En el fondo choca tan fuerte que te tiene que incluso hacer creativo en cuanto a las ideas. Y eso yo lo tomo ahora como símil de lo que los estados tendrían que empezar a hacer. Porque claramente veníamos en un sistema internacional, que el multilateralismo está en crisis, en que estábamos viendo en algunos países sobre todo el ascenso de movimientos, ideas, incluso han llegado al gobierno en algunos lugares populistas, en el sentido académico del término, tanto de derecha como de izquierda, y donde hay una gran desconfianza por parte de la ciudadanía de las élites tradicionales, de los partidos tradicionales, de las ideas que fueran de derecha o de izquierda. Finalmente la gente dice, no me resuelven los problemas. Me estoy encontrando cada vez más en una situación de vulnerabilidad donde el Estado no me está dando respuesta ni el de derecha ni el de izquierda. El de derecha porque tiene una estructura donde se le deja a todos los privados y bueno, finalmente es el sálvese quien pueda, pero resulta que los de izquierda también me están dejando en una situación falta de protección, porque finalmente o están muy endeudados o no tienen este margen o están planteando ideas que son pan para hoy pero hambre para mañana. ¿Qué pasa con las nuevas ideas? ¿O es que en Argentina se está pasando un poco lo mismo que en el resto del mundo, que se polariza el debate, que todo se ve en binario, blanco y negro, y si tú das una idea nueva, o eres amarillo, o te califican de cualquier cosa? Pasa lo mismo en Argentina, y lo estoy ocupando un poco como modelo de lo que pasa en Chile, pero lo que pasa en otros países que también conozco, en el cual tú planteas una posición más intermedia. ¿Dónde quedó el centro? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde están esas ideas que finalmente fueron en la época de posguerra en Europa, quienes lograron ese centro, centro-derecha, centro-izquierda, forjar el estado de bienestar y sacar adelante a ese continente después de la guerra? Y nosotros estamos en una situación hoy día de guerra en cuanto a los efectos tremendos que vamos a tener en la economía, incluso en la salud mental, que es un tema fundamental hoy día también, que tal vez tenemos más conciencia que en la época de en 1945. Sí, sí. Yo coincido con lo que vos contás, Paulina, con tu apreciación.
me parece que la Argentina en ese sentido es una muestra más de algo que está pasando en Occidente, ¿no? Que es la crisis que hay en las democracias occidentales en torno a cómo repensar esto que se le dice un nuevo contrato social. Y me parece que la pandemia lo que trajo fue eh, malas noticias en ese sentido. Eh, si uno compara Asia, por ejemplo, con Occidente, yo percibo en Asia una idea de comunidad mucho más fuerte que ayudó a sobrellevar la pandemia, mientras que en Occidente ha primado una idea más individualista, mm, de las libertades individuales, que son buenísimas y que yo aplaudo, pero que en muchos países no han servido para pensar el tema de la pandemia como una crisis colectiva, ¿sí? Y me parece que la pandemia lo que trajo fue más polarización en ese mercado de las ideas. La gente ha perdido confianza en los gobiernos, esto que vos decías. Los estados no nos están dando lo que necesitamos, sea de derecha o sea de izquierda. Eso se traduce en una pérdida de confianza hacia el gobierno, hacia el Estado. Y la pérdida de confianza no se traduce en no creo en nada. La pérdida de confianza se traduce en creo en cualquier cosa que me venden. Digamos, las fake news han calado muy hondo y ha generado un mercado de ideas y de noticias falsas, incorrectas o sesgadas o con alguna intención política que no ha ayudado a la conversación democrática, en absoluto. Si a eso le agregás una crisis de los partidos políticos en muchas democracias occidentales, en América Latina, pero también en el Reino Unido, también en Francia o en Estados Unidos, etcétera, me parece que estamos como bastante huérfanos de creatividad y huérfanos de ideas hacia dónde deberíamos ir. Eh, yo el correlato positivo que veo de esto es que hay un intento de pensar el futuro. Al mismo tiempo, la pandemia trajo otra temporalidad, porque nos coloca el futuro como una urgencia, cosa que no lo era unos años atrás. ¿A qué me refiero el futuro como urgencia? Me refiero a que todos nos cae la ficha de que la próxima gran crisis va a ser otra gran pandemia o una crisis provocada por el cambio climático. Entonces, eso ha traído una imperiosa necesidad de pensar el futuro. Y hoy proliferan ya sea think tanks, consultoras, agencias de gobierno que están pensando en escenarios futuros. Eso a mí me parece muy positivo, muy interesante, pero todavía me cuesta ver cómo eso se traduce en decisiones del día de hoy, ¿no? Concretas a partir de consensos. Yo creo que los consensos se han roto en las democracias. Ese centro que tú hablabas, ¿no? Cómo se ha venido vaciando y se ha ido un poco hacia un extremo y hacia el otro, en una polarización que es política, pero también es societal. O sea, la polarización no solamente ha fragmentado los partidos, ha dividido familias, ha dividido relaciones de amistad, se ha metido en la mesa de la familia, ¿no? Y me parece que eso es muy negativo para la democracia y no ayuda a, a ser conscientes de que suena re cliché y suena el re lugar común, de que estamos en el mismo bote, ¿no? Eh, incluso siendo muy egoísta, uno tendría que decir que hoy la solidaridad no es un problema moral, es un problema de autointerés. La salud del otro es un problema mío, no es un problema moral. Me encantaría que también fuera un problema moral, pero al menos desde una mirada egoísta, la salud del otro debería ser mi preocupación. Eso yo no lo estoy viendo y no lo estamos viendo en los países centrales, ¿no? Hay algunas señales a través del COVAX o de Biden que ha prometido, no sé, 4.000 millones de dólares para COVAX, pero uno suele decir, bueno, too little, too late, ¿no? Hasta ahora. Quiero tocar ese punto porque es algo que a mí me interesa mucho, justamente lo que tú dijiste, y creo que está un poco
centro del debate de las ideas, tanto en Chile como en Argentina y en el mundo. Ese sentimiento de comunidad, el sentirse parte de la polis, la idea, tal vez de los griegos en aquella época, de que, bueno, tiene que haber una affectio societatis, o sea, nos sentimos parte de una comunidad política, y que, por lo tanto, hacia donde tenemos que propender, si más encima sumamos a Santo Tomás de Aquino, es al bien común. Pero vemos efectivamente que, sobre todo en la sociedad occidental, está primando más ese individualismo. Y si nos adentramos en modelos neoliberales como el que tiene Chile, ese sentimiento es muchísimo mayor, porque el Estado, las capacidades son mucho más pequeñas y se deja efectivamente a los particulares finalmente la solución. Si tienes dinero, bueno, sales bien; si no tienes dinero, perdiste. Entonces, eso está enfrentando también a muchos estados, y si nos vemos también, tú recordabas el consenso de Washington, y podemos recordar incluso las crisis, la gran crisis, la gran depresión de Europa, desde el 2008 en adelante. Bueno, justamente las medidas que adopta Europa es de mayor austeridad. O sea, es cerrarse el cinturón, que un poco iba con las ideas que tuvo el Fondo Monetario Internacional en su época con América Latina. O sea, ok, te entrego dinero para que salgas de tu propia crisis, de nuestra década perdida, pero ajusta el cinturón. Menos dinero para educación, menos dinero para salud, menos dinero para vivienda, y bueno, y vamos creando un sistema muy basado en el individualismo por una parte, y al mismo tiempo en la competencia, no en la colaboración. Entonces, en ese escenario, quiero pasarte ahora a un estadio que dice relación con América Latina y estos intentos de integración, estos intentos de regionalismo, y siendo Argentina parte del proyecto más cercano que pudiéramos tener a un modelo de integración europeo, que no lo es, en mi opinión, es el Mercosur. ¿Cómo el Mercosur ha funcionado justamente para este tema de la pandemia? ¿Cómo han reaccionado, han colaborado, han cooperado, han echado a andar ciertos mecanismos que tiene el Mercosur para tratar de, bueno, este es un problema que tenemos todos, no es solamente, o sea, que Chile le vaya bien con las vacunas, pero si resulta que Argentina, Brasil o Bolivia no le va bien, esto no nos vamos a salvar. Además que el hecho que nosotros en Chile nos estemos vacunando mucho, ya hemos visto que no significa que los PIC hayan disminuido. En Chile tenemos grandes contagios y de hecho estamos hoy día en gran parte del país está en cuarentena, justamente porque la sola vacunación no asegura el control de la pandemia, sino va unido a otros elementos. Claro. Entonces, ¿qué pasa con estas instituciones regionales que tenemos tantas, unas superpuestas sobre otras, y que finalmente tenemos grandes edificios? Yo creo que el mayor símbolo de esto es el edificio ahí de la UNASUR en Quito. ¿Y qué pasa con América Latina en esto? Porque vemos lo que hacen los europeos, que tienen su fondo de recuperación económica, que pese a todas las diferencias y todos sus problemas internos, finalmente rompen, incluso Alemania rompe el tabú del endeudamiento europeo, que eso Angela Merkel durante la crisis del euro, pero por ningún motivo quería oír hablar de los eurobonos. Bueno, ahora hay 750.000 millones de euros, que es la Unión Europea quien va a salir a buscar estos dineros, y a través de proyectos y a través de donaciones directas, bueno, va a ir a salvar a sus países. Y tienen también el aumento en lo que es el presupuesto de la Unión Europea, que antes de la pandemia estaban ahí en una pelea entre los llamados países frugales, liderados por Países Bajos, y aquellos que querían que se aumentara esto. Finalmente vino la pandemia y ¡pum!, tuvieron que aumentarlo por necesidad. Pero nosotros no tenemos eso en América Latina. Entonces, ¿qué pasa con el Mercosur? ¿Qué pasa con Argentina en este contexto? Sus relaciones con Brasil, que es tan importante, porque en el fondo América Latina, sí, somos un continente, pero hay dos países continentes, que es Argentina y Brasil. La situación está mal. La situación está mal. La pandemia no trajo más cooperación entre los países de la región. La pandemia lo que hizo fue
revelar, desnudar la falta de mecanismos que tiene el Mercosur para hacer frente a este tipo de urgencias. Obviamente, el Mercosur no fue pensado como un bloque eh, de atención médica, ¿sí? Pero, pero sí tiene un comité de trabajo que es salud, en un comité que se mantuvieron reuniones, hubo algunos avances para tratar de armonizar algunas cosas, pero nada sustantivo, nada sustantivo. Eh, y con esta pandemia el criterio fue cada uno lo suyo, básicamente. Como fue el criterio a nivel global. Las primeras reacciones, incluso en la Unión Europea. Hoy la Unión Europea tiene un eurobono, pero acordate los primeros meses de la Unión Europea había total descoordinación. Italia recibiendo barbijos de China y agradeciéndole a los chinos, ¿no? Quizás sobreactuado, obviamente, pero sí reveló que ni la Unión Europea tenía el resorte como para actuar de inmediato en esto. Después cuando bajó un poco el agua y se empezaron a conversar y salieron iniciativas. Bueno, esto en el Mercosur no ha sucedido. Creo que acá hay problemas en el Mercosur, obviamente, pero también tiene que ver con ejemplos globales. Los seres humanos nos comportamos de alguna manera en la forma en que pensamos que los otros se van a comportar. O sea, estamos sujetos a un proceso de socialización. Incluso personas que pueden ser corruptas en otro ambiente, quizás no se comporte de esa manera bajo la expectativa de que sabe que los otros no se van a comportar de esa manera. ¿Sí? Y con los países me parece que pasa lo mismo. Los gobiernos se comportan en buena medida en función de cómo perciben que los otros se van a comportar. Y si vos tenés un presidente en Estados Unidos que dice America First, está clarísimo cómo se va a comportar Trump en materia de pandemia. La forma en que se comporta Trump no fue una sorpresa para nadie. Eh, quiero mis vacunas, quiero mi gente, lo primero es para mí, el resto no me importa. Entonces me parece que también hay una crisis de esto que vos hablabas, Paulina, de la colaboración, ¿no? ¿Cuál es el nivel ideal para pensar la colaboración? Hay colaboración en una familia, hay colaboración en un club, hay colaboración en una ONG, en una parroquia. Ya después cuando empezás a subir los niveles geográficos, la colaboración es más problemática. Y cuando pasás al ámbito internacional es súper problemática porque no hay una autoridad central, no hay un 911 a quien llamar, no hay un gobierno mundial. Entonces, en este sentido parecía como que, bueno, cada uno estaba a la buena de Dios, ¿no? Con lo que podés. Y eso mismo pasó en el Mercosur. El Mercosur no tuvo una reacción rápida para esto. Y creo que eso está agravado en parte por la distancia ideológica que hay entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Jair Bolsonaro. Siempre, desde que se crea el Mercosur, incluso antes, Argentina y Brasil tenían líderes políticos que más o menos estaban en una misma sintonía ideológico-política. Alfonsín Sarney, hombres de la socialdemocracia, ¿sí? Luego Menem y Collor de Mello, hombres más del neoliberalismo. De la Rúa, Fernando Enrique Cardoso, que buscaban una mirada un poco más protectora, más social. También Cardoso coexiste mucho con Menem, claramente. De la Rúa dura poco. Y después el giro a la izquierda en Argentina y Brasil, el kirchnerismo y el PT en Brasil, a través de la figura de Lula. Entonces ahí siempre hubo como cierta sintonía, como que se movían juntos. Y eso no garantizaba necesariamente buenos resultados, pero sí te garantizaba control de daños y te garantizaba una cosa que me parece clave, y era que Argentina y Brasil no hacían de los problemas o de la naturaleza del otro un tema de política interna, ¿sí? No nos metíamos en la política interna de Brasil y Brasil no se metía en la política interna de Argentina, pero al mismo tiempo Argentina no se dedicaba a defenestrar a Brasil.
en la audiencia interna, ¿se entiende? Había un pacto de no agresión en ese Había un sentido. pacto de no agresión y había un pacto de pensemos juntos y tratemos de colaborar. El resultado no fue el esperado, pero por distintos motivos. Yo no quiero atribuirle todo esto a la ideología. Pero sí, en este caso lo que aparece es un gobierno como el de Bolsonaro, que identifica a la Argentina como blanco de ataque en su audiencia interna para efectos de política doméstica. O sea, a Bolsonaro le paga políticamente criticar a la Argentina, porque eso refuerza sus bases de apoyo. Entonces, un líder que critica a la Argentina en Brasil para reforzar sus bases de apoyo, ¿por qué va a ir a ofrecer cooperación con la Argentina? ¿Por qué se va a querer juntar con Alberto Fernández para decir, esto tenemos que encararlo juntos? ¿Qué incentivo político interno tiene Bolsonaro? Ninguno. Y algo similar sucede del lado de Alberto Fernández. Obviamente las bases de apoyo a Alberto Fernández eh, eh, tienen una imagen muy, muy, muy negativa del gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro hace muchas cosas para que uno tenga una imagen negativa de él. Entonces tampoco Alberto Fernández le paga mucho tener una cooperación estrecha con el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Entonces me parece que esto es singular. O sea, se dan dos cosas, ¿no? Una pandemia que revela todas las ineficiencias y todas las injusticias que hay en la región, pero además coexiste con una polarización ideológica interna entre los países y externa entre Argentina y Brasil. Yo creo que esa combinación no ha sido nada positiva para las sociedades en definitiva, ¿no? En definitiva, los que sufrimos somos nosotros, ciudadanas, ciudadanos. Ahora, para complicar más las cosas, y para ir terminando nuestra muy interesante conversación, yo seguiría mucho más conversando contigo, pero no quiero abusar tampoco de tu tiempo. Tenemos a nivel del sistema, ahora, este enfrentamiento, esta rivalidad entre Estados Unidos y China, que también nos afecta a nosotros, directamente. Y esta rivalidad, que según Joseph Nye en realidad más es una rivalidad cooperativa, pero ya hemos visto que por otro lado otros plantean, como Armand Schmachheimer, que lo vimos también en uno de los seminarios con nuestro colega Bernabé Malacalza, que, bueno, plantea otro escenario, incluso no se niega a que desde el punto de vista militar pudiera haber incluso un enfrentamiento en el mar de China. Bueno, se plantea otro escenario ahí, pero finalmente lo que sí tenemos claro es que hay una rivalidad, con apellido que queramos, entre Estados Unidos y China, rivalidad que no parte con Trump, que es Obama quien ve una amenaza para el poder de Estados Unidos, este ascenso de China, y además cómo también iba declinando los Estados Unidos por su influencia, y dentro de las, digamos, de las estrategias que utiliza Obama para tratar de frenar a China, es justamente el TPP. TPP que sabemos que Donald Trump, una de sus primeras medidas fue retirar la firma, sí, y que se transforma finalmente en lo que es el TPP-11. Pero el TPP originalmente estaba pensado contra China. O sea, estaba pensado para evitar que China fuera quien siguiera avanzando, sobre todo ya lo había hecho en África. O sea, las inversiones chinas es impresionante, los créditos que ha dado, y además está entrando muy fuertemente en América Latina. En ese escenario en el cual hoy día ya no tenemos a Trump, pero tenemos a Biden, que va a seguir más o menos en la misma lógica, porque era la lógica que venía con Obama. Tal vez cambie el tono, no sea tan bruto como lo era Trump, pero la lógica va a seguir siendo más o menos la misma. Pero al mismo tiempo, entre ellos, a diferencia del tiempo de la Guerra Fría, hay mucha interdependencia comercial y económica. No es tan fácil desacoplar la economía sin que tenga un costo para China y que tenga un costo para los Estados Unidos. Pero algunos dicen que la verdadera guerra no es esa, sino que la verdadera guerra que está y que va a seguir es la tecnológica, es el 5G, es la inteligencia artificial, es el control de datos,
Esa es la gran guerra que se viene, donde los chinos están invirtiendo como locos, porque el 7% del Producto Interno Bruto se está yendo a tecnología, se está yendo justamente, y hay sectores de la tecnología donde los chinos están absolutamente lejos de lo que pudiera estar incluso Europa y Estados Unidos ahí tratando de mantener su liderazgo. En ese escenario que se pudiera ir transformando en una suerte de enfrentamiento, no quiero llamarle nueva Guerra Fría porque no me gusta el concepto, pero sí en esta rivalidad. Y nosotros quedamos ahí como el jamón del sándwich. En el fondo que tenemos que decidir qué hacemos. Europa también está en la misma situación, América Latina está en esa situación, hay otros países que también, Australia y otros también se ven enfrentados a esto, en que dependemos mucho de China, sobre todo en la parte comercial, pero dependemos mucho también de Estados Unidos, sobre todo en la parte militar, por poner solo 2 ejemplos. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Y qué piensas tú que pasa con América Latina? En esto que ya los europeos están empezando a retomar o a intensificar su concepto de autonomía estratégica, de desarrollar sus propias industrias en materias críticas, como le llamó Emmanuel Macron, nunca más depender de las mascarillas, nunca más depender de los ventiladores, tener que estarse poco menos que robando las llegadas que llegaban de material sanitario en los aeropuertos, como se vio, como tú decías al principio de la pandemia en Europa, no llegar nunca más a eso. Y no solamente en materia de material sanitario, sino que también en otras industrias, cómo será la tecnológica y cómo será esta guerra finalmente que nosotros tuvimos a Mike Pompeo aquí, en Chile, en un canal de televisión, diciéndonos en nuestra cara que si es que Chile decidía por Huawei, íbamos a tener consecuencias. O sea, no nos mandó a decir con nadie, lo dijo directamente en un canal chileno. Y los chinos a su manera hacen lo mismo. También te están diciendo, bueno, no serán tan directos como Mike Pompeo, pero en el fondo te están diciendo lo mismo, o sea, con nosotros, porque si no, compramos menos cobre, y a nosotros nos compran menos cobre, y sencillamente nuestro Producto Interno Bruto se cae, y dependemos mucho. ¿Qué hacemos en ese escenario? Es muy difícil ese escenario, es muy difícil porque es un escenario en donde las finanzas, el comercio, van a estar más entrelazadas con la geopolítica y con la ideología. La globalización suponía... De hecho. Claro, claro. La globalización suponía que podían correr por carriles distintos y hasta hace unos años pensábamos que era viable eso. Hoy parece más difícil. Y ese escenario es muy negativo para América Latina porque ¿cuándo América Latina se vuelve interesante para el mundo? Cuando el mundo está pensando en clave de desarrollo económico, de comercio, de avances, no cuando el mundo está pensando en clave de geopolítica. Cuando el mundo piensa en clave de geopolítica, yo creo que América Latina tiene las de perder. ¿Por qué? Porque América Latina, quizás América del Sur, ¿no? Porque no somos un punto focal, no tenemos recursos para jugar ese juego, para entrar en esa conversación. Entonces, me cuesta mucho pensar cuál es la oportunidad. Ahora, si en el plano global hay una agenda que además de la geopolítica tiene la cuestión de la transición energética, de la lucha contra el cambio climático, de los desarrollos tecnológicos en torno a la cuarta revolución industrial, a mí me parece que ahí América Latina tiene un poco más de margen de maniobra. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que América Latina tiene que evitar internalizar, llamémoslo guerra fría para simplificar. Yo también estoy de acuerdo en que esto no es guerra fría, pero llamémoslo para simplificar. América Latina tiene que evitar internalizar esta narrativa de guerra fría a su interior. Y tiene que hacer todo lo posible para decirle a Estados Unidos, para hacerle ver a Estados Unidos que es un error ver a América Latina a través del lente de la Guerra Fría con China. Y lo mismo con China. Yo creo que tenemos todavía el margen para hacer eso. Yo creo que tenemos el margen. Dicho de otra manera, si yo fuera presidente, me haría el tonto con la Guerra Fría. Yo si fuera presidente estaría teniendo una política exterior que plantee otros temas. Por ejemplo, la transición energética.
Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, la cuestión del Global Minimum Tax, que se está discutiendo Sí. en OCDE y en G20. A mí me parece que es un temazo y que te da una conversación, una agenda positiva con Estados Unidos. Vez pasada, el canciller argentino habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, que se me fue el nombre, Blinken, y habló de los dos temas que para mí son clave y los que yo hubiera hablado, que son estos dos, la transición energética, el cambio climático y la cuestión de los impuestos, para hacer llegar un mensaje de que Argentina acá está con ustedes. Con China, bueno, eso arréglense ustedes. Nosotros queremos hacer negocios y tener buenos vínculos con los dos. No nos exijan un suma cero. Yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer eso. Estamos a tiempo de hacer eso. Pero repito, no va a venir de afuera, va a venir de acá. Somos nosotros los que tenemos que tener una agenda positiva, una agenda constructiva, tanto con China como con Estados Unidos, en términos de desarrollo, de inversión, de cambio climático, de tecnología. Yo creo que esa tiene que ser la apuesta de la región. En ese sentido, la política exterior de Chile, en la etapa de la transición desde la transición a la democracia hasta ahora, ha sido justamente esa, y ha sido muy pragmática en ese sentido. O sea, la política exterior chilena se caracteriza por el pragmatismo, y por eso que hacemos negocios con China, y tenemos acuerdos con China, y tenemos acuerdos con Estados Unidos, y tenemos acuerdos con la Unión Europea, y tenemos acuerdos y estamos vinculados en ese sentido. Y por eso se nos dice un poco que hemos dejado a América Latina de lado porque hemos optado por otros socios, cuando en realidad también tenemos acuerdos con Argentina, también tenemos acuerdos, Claro. somos asociados al Mercosur, tenemos nuestros comités de integración y tenemos, bueno, pero eso muchas veces se olvida que tenemos las mejores relaciones con Argentina que hemos tenido en la historia hoy día. Pero frente a eso, mi pregunta iba en este pragmatismo, en esto de no pelearse con ninguno de los dos, ni alinearse con ninguno de los dos, ni de entrar en conflicto con ninguno de los dos. Y dados los temas que tú sostienes, que serían los que deberían estar en la agenda de América Latina hablando con el mundo, con los cuales coincido plenamente, ¿crees que justamente esos temas son los que nos permitirían un mayor acercamiento con la Unión Europea? Porque la Unión Europea está en el mismo dilema que nosotros. Y estos temas son los temas que a la Unión Europea le interesa hablar con América Latina. Y ahí yo veo justamente una agenda para avanzar más nuestra vinculación con Europa, que ha tenido vaivenes y que finalmente ha sido un diálogo asimétrico, porque algunos hemos avanzado más, otros están ahí, yo creo que no le veo mucho, no sé qué opinas tú al acuerdo con el Mercosur, Unión Europea, no veo que eso vaya a finalmente ver la luz, pero estas otras agendas que nos unen como latinoamericanos, que hay tantas cosas que nos unen, pero la política muchas veces nos separa, bueno, es justamente hoy día, si no es hoy día, ¿cuándo? Y tener este acercamiento, tener esta agenda. Absolutamente de acuerdo, Paulina. Esto es muy personal y son mis preferencias, ¿no? Yo, si tengo que elegir entre China y Estados Unidos, me quedo con Europa. O sea, a mí me parece que definitivamente América Latina, América del Sur en particular, tiene que acercarse más a Europa. Yo esto lo veía muy difícil años atrás. Años atrás estuve en la Unión Europea, estuve en Bruselas, charlamos con funcionarios de la Agencia Externa Europea de Acción de Política Exterior, ahora no me acuerdo bien el nombre. El Servicio Europeo de Acción Exterior. Servicio Europeo de Acción Exterior, está. Y yo les dije, ustedes están perdiendo América Latina. La están perdiendo, la están dejando ir, porque están, y entiendo por qué. Están preocupados con Rusia, y qué hacer con Putin, y qué hacer con el gas de Putin. Están preocupados con China,
están preocupados con los refugiados, están preocupados con el arco de inestabilidad que tenés en el norte de África y Medio Oriente, y están preocupados en cómo lidiar con un narcisista como Donald Trump. Entiendo perfecta, y además el Brexit, ¿no? O sea, tienen un montón de cosas. América Latina está como detrás de todos esos líos que tienen ustedes, pero la están perdiendo. Y no la está perdiendo tanto Estados Unidos, la está ganando China, a diferencia. Yo creo que eso en parte sigue siendo así, pero me parece que puede haber un punto de inflexión. Creo que la Unión Europea, a raíz de esta idea de autonomía estratégica y de que cae en la cuenta de que dependen muchas cosas de China, me parece que la Unión Europea está teniendo incentivos para mirar hacia otros lados. Y creo que ahí América del Sur puede ser ese otro lado a donde mire la Unión Europea. Por eso a mí me parece que es importante el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Yo no lo pienso como un acuerdo tan en clave comercial. Me parece que en clave comercial no sé si es un buen acuerdo, tengo mis dudas. Me parece que ahí el desafío es mirar el acuerdo en clave más geopolítica, en un anclaje que podamos tener en la relación con Europa, con la Unión Europea. En todo caso, el desafío de Argentina y de Brasil y de Uruguay y Paraguay es, vamos a tener 10 años o 15 años, según lo que se negocie, para adaptarnos, para ser más competitivos, para poder abrir los sectores que nos comprometemos a abrir. Entonces, ¿cuál es esa industria que queremos tener de acá a 10, 15 años? Eso nos va a poner un desafío enorme. Yo admito que ahí hay un tema muy, muy clave que para la región. Digo la región, para el Mercosur, ¿no? Pero si sale el acuerdo, del cual dudo que salga, está muy trabado allá y acá, me parece, hay que mirarlo en una clave más política. Y me parece que en Europa, cuando se hizo el preacuerdo, se lo miró de esa manera. Europa estaba tratando de mandar señales a Estados Unidos y al mundo de que quiere un orden basado en reglas y que quiere un comercio basado en reglas. Por eso firma con Canadá, por eso firma con Japón, por eso firmó con, no sé si Vietnam u otro país del sudeste asiático, ahora no recuerdo, pero muy Están cerca. negociando con Indonesia, no sé si terminaron. Están negociando con Indonesia y me parece que con Vietnam había algo, no me quiero jugar. Pero estas negociaciones yo no las veo como iniciativas aisladas, sino que es parte de una iniciativa europea de anclar relaciones con otras regiones de manera sustentable en el tiempo, ¿no? Con acuerdos de esta envergadura. O sea, yo te lo puedo asegurar en el sentido que se apuraron en la negociación, sí, porque totalmente. justamente, bueno, estuve varias veces en Bruselas y una de las conversaciones que tuve con un eurodiputado, que estoy hablando año 2019, 2018, era que ellos querían a toda costa avanzar en cerrar el acuerdo con Mercosur. ¿Por qué? Porque querían mandar señales, sobre todo a Estados Unidos, de que seguían comprometidos con el multilateralismo, que Claro. seguían comprometidos con las vinculaciones con otras áreas y que no estaban en la lógica del repliegue. Y para ellos era muy, muy importante simbólicamente cerrar con el Mercosur. Y ahí tenían el tema fundamental que tenían que convencer a Polonia y que tenían que convencer a los franceses, que eran los dos que estaban poniendo más trabas, sobre todo por el tema agrícola, pero que lo tenían como meta, cerrarlo incluso el 2019, cosa que finalmente no lo hicieron, fue el año 2020, pero sí, lo estaban leyendo en clave geopolítica. Acá también se apuraron, ¿eh? Acá el gobierno de Macri y de Bolsonaro querían demostrar que el Mercosur servía para algo, ¿no? Y querían demostrar algo concreto, que tenían algo para ofrecer como un éxito muy, muy tajante, ¿no? Y en ese apure se dieron, ¿no? Siempre, o sea, en una negociación la paciencia es fundamental, ¿no? El que está más impaciente siempre va a estar más predispuesto a ceder. El que puede sentarse a esperar y bueno, aguanta, ¿no? Así es. Bueno, Federico, yo te quiero agradecer muchísimo esta conversación. De verdad que aprendí mucho
Además estamos muy en sintonía en ciertas ideas que tenemos del mundo, de la región, de nuestros países. Hagamos un partido transnacional, trasandino. O sea, yo creo que tendríamos algunos ahí adeptos, tendríamos algunos adeptos, algunos contradictorios también, pero bueno, así es la política. Así es la política. Así es que te agradezco muchísimo esta conversación, tocamos muchísimos temas, fue súper profunda en este pensar el mundo, en este pensar América Latina, pensar Argentina, pensar Chile, en un tiempo tan complejo, porque efectivamente estamos viviendo, como te decía al principio, yo creo que somos testigos de cambios fundamentales que a lo mejor las consecuencias las vamos a saber muchísimo después, a lo mejor ni siquiera vamos a estar vivos cuando veamos los cambios que se están produciendo en estos momentos, porque tampoco son cambios inmediatos. Así es que gracias por compartir con nosotros, con el programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, y siempre un placer conversar contigo. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y a ustedes, bueno, saben que estas conversaciones internacionales quedan grabadas en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube del programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Ya vendrán nuevos capítulos, nuevos temas con más especialistas de América Latina y del mundo. Así es que los espero en una próxima conversación, un próximo análisis internacional. Que estén muy bien.